Cuando hablamos de Linux en el escritorio podemos encontrarlo en distintas distribuciones. Ubuntu, Linux Mint, Fedora, incluso SteamOS puede entrar en esta categoría. Estos sistemas operativos se hacen llamar distribuciones de GNU Linux. Pero, ¿por qué exactamente? Esto es porque Linux es solo una parte del sistema operativo, el kernel, o también llamado núcleo, mientras que el resto del sistema operativo se compone en gran parte de herramientas GNU. Ambos son proyectos separados. Linux por un lado es el proyecto del ingeniero irlandés Linus Torvalds, mientras que GNU fue creado por la Free Software Foundation, que llamaremos a partir de aquí la FSF. Tanto uno como el otro suelen usarse en conjunto y de aquí viene el nombre de GNU Linux. Pero la FSF no tenía originalmente planeado usar Linux. Ellos trabajaron en su propio núcleo llamado Hor, que increíblemente sigue en desarrollo luego de más de 30 años. ¿Qué fue lo que pasó con Hor? ¿Por qué decidieron usar Linux en su lugar? ¿Y por qué sigue en desarrollo después de tanto tiempo? Quédate que lo veremos todo en este video. Este video está patrocinado por CyberGhost VPN. Si estás buscando un servicio de VPN que te permita acceder a todo el catálogo de Netflix y cualquier otra plataforma de streaming que tenga restricciones geográficas, CyberGhost VPN es la opción ideal que estás buscando. Cuenta con más de 9000 servidores en 90 países y no es obstáculo para disfrutar del contenido de música, programas, televisión o eventos deportivos de los 5 continentes. Tiene una interfaz simple e intuitiva, solo seleccionamos el servidor de nuestra preferencia y lo activamos, o pueden indicarle al programa que elija la mejor ubicación de manera automática. Incluye servidores flexibles y rápidos para juegos. También nos brinda protección al conectarnos en redes Wi-Fi públicas, las cuales pueden ser muy peligrosas si nos conectamos a ellas sin hacer uso de un VPN. Ofrece una amplia disponibilidad. Cuenta con versiones para Windows, Linux, macOS y dispositivos con acceso a Internet. Abajo en la descripción te estaré dejando un enlace para acceder a un 83% de descuento y 4 meses de regalo en el plan de 2 años. Gracias al equipo de CyberGhost VPN por patrocinar el espacio. ¿Te imaginas que en lugar de GNU Linux podríamos hoy estar probando distribuciones GNU Hor? Para entender este asunto debemos partir de los orígenes de la FSF y sus verdaderos objetivos. Richard Stallman, físico, programador, hacker, activista, paladín del software libre, a principios de los años 80 trabajaba en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, donde tenían varios problemas con una impresora compartida. Stallman no tenía mucho conocimiento de hardware, pero sí de software, y para solucionarlo se propuso modificar el firmware. Fíjense ustedes, hoy si en 17 segundos no encontramos una solución por internet ya estamos como locos. Claro que este firmware era inaccesible, y en uno de sus viajes que hizo aprovechó para pedirle el código fuente a un colega que trabajaba en Xerox, y la respuesta que recibió fue más o menos así. Aunque hoy parece algo fuera de lugar, en esa época era algo nuevo ponerle restricciones a la distribución de un software. Algunas empresas incluso apoyaban la idea de que los programadores hagan sus mejoras o arreglos, pero para Stallman esa fue la gota que derramó el vaso. En realidad ya venía frustrado hace tiempo viendo que el software propietario limitaba la libertad y la cooperación entre programadores, y todo apuntaba a que sería el único camino futuro. Fue entonces que en 1984 inició el proyecto GNU, un sistema operativo de software libre que respete la libertad de los usuarios. Este consistiría en paquetes GNU, es decir, programas publicados específicamente por este proyecto, además de software libre publicado por terceros. Y más tarde fundaría la organización FSF que se encargaría del desarrollo de GNU y promover las ideas del software libre. Para la creación de un sistema operativo es necesaria la parte más importante de este, el kernel. Este es el núcleo que se encarga de concederle de manera segura el acceso al hardware a todo el software que lo solicite. De manera más simple funciona como un intermediario entre el hardware y el software. En el caso de GNU, su núcleo sería bautizado con el nombre de Hor, y su desarrollo se llevaría a cabo con programadores a sueldo pagados por la misma FSF. Un punto importante es que en aquellos tiempos el mercado de las computadoras era diferente. Las computadoras de escritorio no levantarían tanta popularidad hasta finales de los 80 y principios de los 90, y el sistema operativo más popular entre las empresas y universidades era Unix. Muchos solían tener sus propias variantes de Unix, entonces para crear Hor no era mala idea tomar como base
sea Unix, o algún sistema que sea compatible con este. Así las personas que ya trabajaban con Unix se sentirían más familiarizadas. Algo así como pasa hoy con aquellas distribuciones que toman como referencia la interfaz de Windows para que los usuarios nuevos no se sientan muy perdidos, o que están en el centro de mando de un avión. Como idea inicial decidieron basarse en Trix, un sistema operativo creado por el MIT compatible con Unix versión 7. Si bien comenzaron a trabajarlo en 1986, se encontraron con varios problemas en el camino. La compatibilidad de Trix con Unix no era muy buena. Hubo muchas dificultades para adaptarlo al proyecto GNU y al final no resultó. Fue entonces que decidieron pasarse al modelo del microkernel Mac. ¿Qué es esto del microkernel? Este modelo consiste en crear un núcleo pequeño y básico que se divide en varios módulos. La ventaja de este modelo es su versatilidad, y en caso de fallar no paralizaría el sistema entero. Este se diferencia al de Windows, que usa un kernel monolítico, el cual es más grande y abarca todas las tareas. A diferencia del modelo de microkernel, el monolítico es ligeramente más rápido al no dividirse en módulos. Por otra parte, Mac era un núcleo desarrollado por la Universidad de Carnegie Mellon que exploraba este concepto de microkernel, pero volvieron a encontrarse con problemas. Resulta que la licencia de Mac no era clara y la FSF debió negociar con la universidad. Intervinieron con abogados en este asunto y el desarrollo quedó parado por mucho tiempo. Para 1990 aún no se había hecho ningún avance en el kernel, ya que todavía tenían esperanzas de poder usar el núcleo de Mac, hasta que finalmente ese mismo año pudieron comenzar con el desarrollo de Horn. Observemos que GNU se inició en 1984 y recién para 1990 comenzó el verdadero desarrollo del núcleo, y tan solo al año siguiente entraría al campo de juego el kernel que se convertiría en un titán al lado de Horn. El ingeniero Linus Torvalds comenzó a trabajar en su proyecto personal basándose en un sistema operativo libre llamado Minix. Solo se trata de un pasatiempo, comentó con mucha humildad. Torvalds hizo público el código fuente con la idea de que puedan ayudarlo en los arreglos y agregados que el kernel requería, proyecto que luego sería conocido con el nombre de Linux. A diferencia de Horn, Linux recibió un enorme apoyo por parte de la comunidad, y este sería el comienzo de la unión. En la FSF no todo era solo software y tiempo perdido esperando por la burocracia, no. Con la ayuda de abogados, Richard Stallman había creado también la licencia GNU GPL. Esta licencia da respaldo legal para evitar que otro se adueñe de un software, pero al mismo tiempo lo hace libre para copiarse, distribuirse o crear versiones derivadas. Y cualquier trabajo hecho a partir de este software también debe ser de libre distribución. Permitir que otros pudieran ver y colaborar con el código del kernel le parecía una manera muy efectiva de trabajar al señor Torvalds, y esta licencia le vino como anillo al dedo. La FSF se consideró afortunada de esta situación, y entusiasmados con la liberación de Linux en 1992, no dudaron en usarlo como núcleo y combinarlo con GNU en lugar de esperar a que Horn esté listo, y fue así que nace GNU Linux. Claro que esta fusión no se hizo de la noche a la mañana, ambos eran proyectos independientes e integrarlos para obtener una distribución lista requería mucho trabajo. La liberación de Linux significó comenzar a trabajar en puntos para los que aún no estaban listos, pero adelantó mucho las cosas. Suena intrigante que la FSF haya dado tantas vueltas con el kernel de Horn por años, mientras que Linus Torvalds logró crear un kernel funcional de un año para el otro. ¿Cómo fue posible? El mismo Richard Stallman reconoce que a diferencia de Horn, la comunidad le dio más apoyo a Linux. Si bien no hay respuestas claras a esto, hay puntos clave que quizás puedan aclarar los sucesos. Uno es que probablemente haya sido la situación por la que pasaba Unix, una larga historia que cuento más a fondo en el video La Guerra de Unix. Muchas empresas que poseían su variante de Unix estaban peleando batallas legales, y el futuro del sistema operativo era incierto. Había mucha desconfianza en Unix y cualquier variante que usaba su código, por lo cual las empresas trataron de evitarlo en lo posible. Lo importante aquí es que el Linux estaba inspirado en Minix, y este al mismo tiempo era un clon de Unix. El señor Torvalds tomó en cuenta su estructura como referencia, pero no usó código de Unix. Linux es un núcleo hecho desde cero. Los usuarios y las empresas encontraron en Linux una alternativa familiar a Unix, pero sin los riesgos que implicaba usar parte de su código. Su crecimiento se volvió exponencial a lo largo del tiempo, tanto en sus aportes en la programación del kernel como su financiamiento. Los retrasos en Horn probablemente hayan generado también cierta desconfianza a los usuarios. Y otro punto importante por observar es que para la FSF, Linux significaba un alivio de tiempo y gastos económicos. Horn era una carga adicional para la fundación, por lo que la importancia de su desarrollo pasaría a segundo plano. Sorprendentemente, el desarrollo de Horn no ha parado nunca. Ahora son desarrolladores voluntarios los que trabajan en el
del núcleo. Vale aclarar que en el sentido estricto de la palabra, algunos cuestionan que Horde en realidad no es un núcleo. Esto es cierto, en realidad es un conjunto de servidores que funciona sobre el microkernel Mac, pero en realidad la misma FSF se refiere a Horde como núcleo y no quise hacer compleja toda la explicación del asunto desde un inicio, por lo cual también me refiero a Horde simplemente como un núcleo. Ya han pasado más de 30 años. ¿En qué estado se encuentra? Hay distribuciones que cuentan con versiones disponibles que usan Horde, entre ellas Debian y Arch Linux, pero a pesar de haber pasado tanto tiempo, está lejos de ser una versión estable. Aún le falta mucho y desde 2016 que se encuentra en su versión 0.9. La FSF por su parte casi no hace mención de Horde. La información disponible no es muy amplia y no se suele promover su uso. De hecho, en las conferencias que suele hacer Richard Stallman, es normal que ni siquiera hable de Horde ni siquiera como parte de la historia, a menos que se lo pregunten de manera directa. De lo contrario, solo menciona que al proyecto GNU le faltaba una última pieza importante, el núcleo, y fue ahí que apareció Linux. Esto lleva a especular que el desarrollo actual de Horde quizás continúa con fines educativos, o para suponer una idea más excéntrica, quizás esté como una especie de plan B en caso de que algo pase en Linux. La realidad es que alcanzar a Linux se ha convertido en una misión imposible para Horde. La distancia entre ambos se ha vuelto enorme con el pasar de los años. Mientras más grande es un proyecto, más grandes son sus pasos y la distancia se va ampliando aún más. Ni hablar de que Linux cuenta con el respaldo financiero de empresas enormes: Google, Intel, Yahoo, Red Hat y hasta incluso Microsoft. Esto no tiene buena pinta. Mientras que Horde tiene apenas mínimos avances, no hay razones de importancia para sustituirlo por Linux de momento, y aunque en su inicio les alegró la llegada del pingüino, su popularidad ha crecido mucho más que GNU, y por el otro lado, la ira de Richard Stallman despierta cada vez que alguien dice simplemente Linux refiriéndose a alguna distribución de GNU Linux. Incluso en la web de GNU podemos encontrar todo un sermón explicando el por qué no se dice solo Linux, sino GNU Linux en estas ocasiones. Si hay una moraleja que puede dejarnos esta historia, es que si tenés un proyecto en mente, comenzalo, no des muchas vueltas. Comenzá como puedas, no importa los recursos que dispongas, la computadora que tengas o el sistema operativo que uses, así sea Windows, Mac OS o alguna distribución de Linux. Te recuerdo que en la descripción contarás con un gran descuento para obtener CyberGhost VPN, un servicio de VPN con una gran velocidad que te permitirá ver streams, jugar y navegar sin problemas. Te agradezco por haber llegado hasta el final, te dejo un video que te ayudará a entender la historia de Unix y su caída. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.